Muy bienvenidos sean todos de nuevo a nuestra serie Estudios en el libro de Daniel. En este caso iniciamos con el capítulo 2. En las secciones pasadas dimos conclusión, aunque no en forma tan detallada, pero sí lo que se pudo hacer en relación a los versículos del capítulo 1. Iniciamos con la primera sección del capítulo 2. Repito, Estudios sobre Daniel es el título de nuestra serie que estamos continuando. En este caso iniciamos con el capítulo 2. Iremos igual que con las secciones anteriores del capítulo 1, versículo por versículo, hasta donde nos dé el tiempo. Quisiéramos animarles a que hagan sus consultas, que den sus opiniones, hagan sus preguntas si las hay, y estaremos con mucho gusto contestando a vuelta de correo lo que esté a nuestro alcance para que pueda ayudarles en la comprensión de este libro tan maravilloso. Hemos orado y estamos en este lugar lleno de naturaleza, en este lugar, en este local que nos recuerda a la naturaleza también por ser rústico y bien ventilado, sabroso. Nos recuerda también la promesa del Espíritu de Dios que vendrá sobre nosotros como viento fuerte. Versículo 1, Daniel capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. Leemos de nuevo. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. Otras versiones dicen, y el sueño se fue de él. Es lo mismo. Bien, vamos por partes en este versículo como hemos hecho con los anteriores del capítulo 1. El segundo año del reinado de Nabucodonosor. El segundo año del reinado de Nabucodonosor fue el año 603. Su reinado se extendió desde el año 605 hasta el 562 a.C. Algo de historia. Cuando Nabucodonosor derrotó a los egipcios en la batalla de Carquemis contra Necao de Egipto, cerca del río Éufrates, esto entre mayo-junio del 605 a.C., su padre Nabopolassar era aún rey de Babilonia. Nabopolassar murió el 15 de agosto del 605. Y Nabucodonosor se apresuró a volver a Babilonia, donde fue coronado rey el 6 de septiembre del 605. Esta batalla del año 605, la batalla de Carquemis, está registrada en Jeremías 46 como una orden divina contra Egipto. Y en el verso 2 se lee: en orden a Egipto contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, al cual hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. El texto sigue diciendo: soñó Nabucodonosor sueños. Fue un solo sueño. El plural sueños es para indicar la pluralidad de sucesos vistos en el sueño. Algunas lecciones de esta frase. Soñó Nabucodonosor sueños. Número 1. Nabucodonosor, como representante en la época del mundo pagano, debía entender que el desarrollo de la historia
estaba ordenado por el Altísimo y sujeto a su voluntad. Número 2. A cada nación de la antigüedad Dios le asignó un lugar especial en su gran plan. Cuando los gobernantes y el pueblo no aprovecharon su oportunidad, su gloria fue abatida hasta el polvo. Las naciones de hoy debieran hacer caso de las lecciones de la historia pasada y entender y reconocer que por encima de las fluctuantes escenas de la diplomacia internacional, el gran Dios del cielo está en su trono, silenciosa y pacientemente cumpliendo los designios y la voluntad de Él. O como lo expresara Elena G. de White, en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Y número 3, Dios no hace acepción de personas ni de naciones. Su propósito es salvar a tantos como lo deseen, de cualquier tribu o nación. Ansiaba tanto salvar a la antigua Babilonia como anhelaba salvar a Israel. Algunas preguntas a considerar de esta frase. ¿Soñó Nabucodonosor sueños? Número 1. ¿Por qué usó Dios un sueño como método de comunicación con Nabucodonosor? En primer lugar, porque en su soberanía Él escoge el método que quiere y con quien quiere. En segundo lugar, porque era común en la época de Nabucodonosor la práctica de recibir comunicaciones o mensajes especiales a través de sueños. Los paganos daban mucha importancia a los sueños. Dios utilizó este mismo método, el de un sueño, para comunicarse en el pasado con otro rey pagano, Abimelech, según Génesis 26, y también con Faraón, Génesis 4:1. Así que, en vez de mirar aquí a Dios utilizando un método pagano de comunicación, lo que tenemos es más bien a Dios como el originador del método. Creo que el que les di de Génesis 4:1 tiene algún error, porque no puede ser el 4. Bueno, traten de localizarlo ustedes, y si no se los hago llegar en otro momento. Les decía que lo que tenemos es más bien a Dios como el originador de este método, y como siempre, al enemigo, imitando probablemente y pobremente los métodos de Dios para contrarrestar los propósitos divinos. Así lo hizo y así lo sigue haciendo, desvirtuando este método de origen divino, el de los sueños, para comunicar sus engaños al mundo pagano y hoy también a algunos sectores del cristianismo. Algo parecido fue lo que sucedió con muchas doctrinas de origen divino, que luego fueron imitadas pero con serios desvíos, con el propósito de desvirtuar tales doctrinas. Ejemplo, la doctrina de la deidad en 3 personas, que algunos pretenden que fue originada en el paganismo, cuando lo que el paganismo en verdad hizo fue desvirtuarla, convirtiéndola en una creencia en 3 dioses, alejando así de la mente de las personas su verdadero y único significado de 3 personas en la deidad, que es única. Volviendo a nuestro punto, Dios utilizó el método de un sueño
con Nabucodonosor, porque dicho método no era extraño para el rey. Pero a la vez, Dios mismo se encargó de demostrar que el único capaz de descifrar los sueños es Él. Y que otro intento de interpretación de sueños no es más que una pobre y engañosa imitación del método divino. El método del sueño era entonces una manera muy apropiada para uno que estaba fuera del reino de Dios. Él, Nabucodonosor, no iba a aceptar así por así a un profeta de Dios que le hablara directamente, sin que el ambiente hubiera sido preparado para que su mente estuviera abierta, y más que abierta, deseosa y hasta desesperada por información. Pero de igual manera, Dios se encarga de enseñar a este rey pagano y a toda nación a través de él y de esta experiencia, que solo en el Dios del cielo están las respuestas a las inquietudes humanas. Nada pudieron hacer los magos. Es un israelita el que interpreta el sueño. En tercer lugar, hay una razón para que Dios utilizara el método del sueño para comunicarse con el rey. Esa razón es a la vez una preciosa lección del amor de Dios hacia sus criaturas. ¿Cuál es esa lección? La iniciativa de búsqueda proviene de Dios. Es Él quien nos busca, no nosotros a Él. Nosotros solo respondemos, positiva o negativamente, pero la iniciativa es de Él. Siempre está buscando puntos de acercamiento con sus criaturas. Fue así desde el mismo origen de la raza. Fue Él quien tomó la iniciativa cuando Adán huyó de Él. Y cuando la raza, siguiendo el ejemplo de Adán, aprendió a huir de Dios, entonces Él decidió acercarse en la forma más impresionante, haciéndose uno de nosotros. Y en esa ocasión lo hizo para siempre. Es así entonces que a través de un sueño, Dios se acercó a Nabucodonosor para darse a conocer, a fin de poder traer a él y a los suyos su salvación. En cuarto lugar, el método de un sueño utilizado por Dios aquí responde a su deseo de comunicación personal con sus criaturas. ¿Qué mejor manera de mostrarle a Nabucodonosor como persona que el cielo estaba interesado en él, en sus inquietudes, en su deseo de conocer la verdad sobre el futuro? El sueño que le acaeció contribuyó a aumentar su preocupación y para colmo se le olvidó. El rey estaba en gran manera perplejo, turbado. En realidad, encontrándose en la cúspide del poder de la nación más poderosa de aquel entonces, Nabucodonosor tenía preocupaciones que iban más allá de las realizaciones concretas de su propia vida. Leemos en 2:29 que el rey estaba inquieto. Y el 30 agrega que el sueño fue revelado a Daniel para que el rey entienda los pensamientos de su corazón. Pese a su poderío, a su gran cultura e influencia, Nabucodonosor estaba insatisfecho. Sentía que le faltaba algo. Es así como estaba pensando en el futuro y Dios quiso hacerle conocer una gran verdad. El texto continúa diciendo: y perturbóse su espíritu y su sueño se fue de él. La impresión que produjo en Nabucodonosor este sueño fue de profundo impacto. Él quedó profundamente perturbado. Es que esa noche, antes del sueño, varias preguntas seguramente cruzaban por su mente con profunda ansiedad y sin ninguna respuesta inmediata. Cuando de pronto y cuando menos lo imaginó, la providencia divina viene en su ayuda. Él se preguntaba seguramente, entre otras cosas, ¿qué sucedería con Babilonia cuando él falleciera? ¿Qué le esperaría a sus sucesores en el trono? Otras naciones como la poderosa Nínive habían sucumbido para dar paso a otras. ¿Le sucedería lo mismo a su gran Babilonia? ¿O permanecería esta para siempre?
Y fue precisamente en estas circunstancias, mientras intentaba conciliar el sueño, que Dios contestó a los pensamientos de su corazón con el impactante sueño. O como lo expresara un reconocido expositor, al despertar muy temprano en esa madrugada, captó perfectamente que no se trataba de un sueño común. El rey, como nos ocurre a todos, había tenido muchos sueños, pero este era diferente, distinto de todos los demás. Y lo que más aprensión despertó en su corazón fue el hecho de que no podía recordar ninguno de sus detalles, ni siquiera la esencia o contenido básico del mismo. Su preocupación, continúa diciéndonos este expositor, creció de punto hasta volverse inquietud, perturbación y aún más, ansiedad y angustia. ¿Había algún significado especial encerrado en el simbolismo de ese sueño? Si así fuera, ¿cómo hacer para recuperarlo? Ya que seguía sin recordarlo, era todavía de madrugada, pero el rey decidió no esperar más. Seguramente sus sabios y sus consejeros, sus ministros de Estado y los líderes religiosos del imperio podrían ayudarlo en la emergencia. De esto él no tenía la menor duda. De una cosa estaba seguro: el sueño tenía que ver con algo sumamente importante. Y esto nos lleva al versículo 2. Dice: y mandó el rey llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que mostraran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Leemos de nuevo. Y mandó el rey llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que mostraran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Las cortes como las suyas tenían un gran número de expertos en el arte de la interpretación onírica, o alusiva a la oniromancia, que es el arte supersticioso de adivinar lo por venir interpretando los sueños. Y a ellos acudió Nabucodonosor esperando ayuda. Entre los llamados a comparecer ante el rey se mencionan varias categorías. Número 1, magos. Del hebreo hartumín, derivado del egipcio, hombres sobresalientes, destacados. Estos hombres eran considerados tanto en Egipto como en Babilonia como sabios, eminentes en conocimiento y ciencia. Eran eruditos y escribas en su actividad real. Los Hartummin, que eran llamados Haratibi por los caldeos, eran los intérpretes de sueños por excelencia y reconocidos profesionales en esta actividad. Eran ya muy renombrados incluso en las cortes asirias y parte especial de las faraónicas. Este término, magos, proviene del hebreo hartom y es una palabra que solo aparece en el Pentateuco. Génesis 41, 8 y 24, Éxodo 7, 11 y 22 y capítulo 8, versículos 7 y 18. Y en Daniel, aquí y en el capítulo 2, 20. Ha sido tomado de la palabra egipcia Heridem, en la cual Heri significa jefe u hombre destacado y Dem mencionar un nombre en magia. Por lo tanto, un Heridem es un jefe de magia o mago principal. El segundo término es astrólogos. ¿Quiénes eran estos? Eran hombres de ciencia, particularmente astrónomos y matemáticos, que utilizaban la ciencia como medio de adivinación. El término hebreo es Ash-Shaf, que es a la vez un vocablo tomado de la palabra acadia, Ashipu, exorcista. La adivinación, la magia, el exorcismo y la astrología eran comunes entre los pueblos antiguos, pero en algunos países como Babilonia,
eran practicados por hombres de ciencia. El adivino también interpretaba sueños, inventaba fórmulas de sortilegio por las cuales pretendía poder alejar a los malos espíritus o a las enfermedades, y pedía consejo a los supuestos espíritus de los muertos, la necromancia. Cada potentado tenía muchos adivinos y magos a su servicio. Estaban a su disposición en toda oportunidad y seguían a su rey en las campañas militares, expediciones de caza y visitas de estado. Se buscaba su consejo antes de hacer decisiones tales como la ruta que debía seguirse o la fecha del ataque contra el enemigo. La vida del rey era en gran medida regida y regulada por estos hombres. Por otro lado, es un error suponer que los sabios de Babilonia eran solo adivinos y magos, porque aunque practicaban con destreza estas artes, eran también eruditos en el verdadero sentido de la palabra. Estos, los astrólogos, eran conocedores profundos de la astronomía y utilizaban esos conocimientos para reforzar muy poderosamente sus pretensiones de adivinación del futuro. Así, por ejemplo, nos dice otro expositor, los registros sumamente cuidadosos que los astrónomos babilónicos guardaban de los movimientos de los planetas, cometas y de las fases de la luna, tenían como principal objetivo la determinación de la influencia que estos dioses, entre comillas, pudieran ejercer sobre los hombres y las naciones, de forma tal que el astrónomo babilónico Naburimanu del 500 a.C. pudo calcular la duración del año como 365 días, 6 horas, 15 minutos, 41 segundos. Con solo un error en exceso de 26 minutos y 55 segundos. Un astrónomo babilónico posterior, Kidinnu, 390 a.C., hizo algunas mediciones aún más precisas que las conocidas en el siglo XIX. Refiriéndose a estas mediciones, Martin Beck dice que Kidinnu sabía la diferencia entre el año sideral, esto es, el período aparente de revolución del Sol desde el tiempo en que ocupa una cierta posición en relación con una estrella fija hasta que vuelve a aquella posición, y el año tropical, que es el tiempo transcurrido entre dos tránsitos sucesivos de la Tierra a través del primer punto de la constelación de Aries. A partir de ahí descubrió con precisión qué es el movimiento, o más bien descubrió lo que es el movimiento de los equinoccios sobre la eclíptica en una dirección hacia el oeste, esto es, opuesta a la secuencia de los signos del zodíaco. Además, pudo llegar a predecir con precisión los eclipses de sol y de luna. Ese tipo de personas eran. He ahí el tipo, clase de personas que Nabucodonosor tenía en su corte y que fueron llamados a comparecer ante él para descifrar los misterios del sueño, a los cuales les dijo, según el versículo 3, he soñado un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Dios tuvo a bien mostrarle a Nabucodonosor, a todo su reino y a nosotros, que lo mejor que el hombre puede ofrecer en el reino de la sabiduría humana es totalmente insuficiente para resolver incluso las necesidades espirituales más básicas del corazón humano. Para convencer a Nabucodonosor de que su sueño era en realidad una revelación de un Dios superior a los dioses que él conocía, era primero necesario demostrar que sus dioses y sus sabios eran incapaces de proporcionarle la información que él deseaba con tanta vehemencia. Pero entre los convocados ante el rey había dos grupos más: encantadores. ¿Quiénes eran estos? El término viene del hebreo Mekashefin,
de una raíz que significa usar encantamientos. Los babilonios denominaban a estas personas con la palabra kashapu. El Mekashef pretendía poder producir hechizos, según Éxodo 7:11. La ley mosaica castigaba con la pena de muerte a los que practicaban esta magia negra, según Levítico 20:27 y 1 Samuel 28:9. Y están también los caldeos. Los caldeos eran los sabios por excelencia, identificados con la casta sacerdotal y las actividades relacionadas con el conocimiento y las letras. La palabra caldeos puede aplicarse también a una clase de eruditos de la corte babilónica que eran los principales astrónomos de su tiempo. Estos sabios eran igualmente expertos en otras ciencias exactas como matemática. Aún incluían en sus actividades magia y astrología. A partir del versículo 4 se entabla un diálogo único en sus características entre el rey y estos hombres, cuya conclusión encierra verdades y lecciones eternas e indispensables para ellos y para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuál fue el diálogo más interesante conforme va avanzando en su desarrollo hasta llegar a un clímax más que aterrador para estos sabios de Babilonia? Veámoslo más de cerca. El diálogo se describe en los versículos 4 al 11. Trataré de detallar un poco su contenido y sus correspondientes lecciones en la próxima sección porque se nos ha ido el tiempo.